discutir ahora alrededor de quién tiene que controlar, si la AGN, que es o la CIGEN. La primera tiene que ver con que es la Cámara de Diputados la que tiene el control de eso. Lo otro, ¿y qué tal si las dos se encargan de eso? Lo que abunda no daña. Eso le pregunto a mi entrevistado de ahora, nuestro columnista Martín Zuleta. ¿Cómo le va, Martín? Hola, Carlos. Buenas tardes. Un placer saludarlo a usted y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Creo que está dado así, no sé, filosóficamente usted tiene su punto de vista. Lo que hay que asegurarnos de que se controle, que lo controle quien lo controle, pero que se controle bien, para que los dineros no se vayan para cualquier lado, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Siempre los sistemas democráticos en el mundo están pasando por una especie de crisis de legitimidad en razón de que, bueno, ese ideal que supuestamente las sociedades han conquistado luego de la Revolución Norteamericana sobre la soberanía popular, bueno, queda un poco diezmado en función de la mediatización, porque las democracias modernas son representativas. Eso significa que el pueblo delibera y gobierna por medio de representantes, y por ahí está dada la crisis de representatividad de los sistemas democráticos, en el sentido de que el pueblo advierte, las sociedades advierten que las clases políticas dirigenciales y las que ocupan espacio de poder se mueven con algunos intereses que no son propiamente los intereses populares, y eso hace en definitiva que esta postura del gobierno sobre poner el foco en la auditoría realmente tiene un gran respaldo popular, pero no debemos dejar de tener también una mirada jurídica en lo que respecta a la competencia de los distintos entes gubernamentales, estatales y no estatales, porque es muy importante que un sistema democrático también fomente la legalidad. Y en ese sentido creo que es un debate muy interesante, porque detrás de este recurso de las universidades de haber, en definitiva, ido a la justicia para evitar el control de la Sindicatura General de la Nación, al escudarse en esta especie de legalidad sobre la competencia de la CIGEN para poder auditar o no a los fondos públicos, está evidentemente una cuestión de legitimidad, y uno podría ponerse a pensar en términos políticos qué problema hay que audite quien audite, como usted dice. Sí, creo que debemos empezar a buscar mecanismos que transparenten y que garanticen y que también comuniquen e informen los destinos de los fondos y de los recursos públicos, porque las universidades, aun paradas bajo la autarquía, lamentablemente por ahí tienen algún tipo de conductas institucionales que creo yo no son aceptadas por los contribuyentes y por el argentino de a pie. Creo que a ninguno de nosotros se nos ha consultado y creería que la gran mayoría de los argentinos está en desacuerdo con que, no sé, rectores y demás autoridades universitarias cobren en algunos casos hasta el doble de lo que cobra el presidente de la Nación. Me parece que hay muchas cosas que la sociedad está demandando que sean clarificadas y debatidas, Carlos. Claro, la Sindicatura General de la Nación, SIGEN, y las unidades de auditoría interna son, digamos, los entes encargados del control interno, mientras que la Auditoría General de la Nación está destinada al control externo de la gestión del Estado. Pero en cualquier caso, acá lo importante es que tengamos apego no tan solo por el control, sino también por la mejor administración de los recursos. De esto se trata. No estamos hablando de que te llevaste un peso más o un peso menos. Finalmente estás utilizando, en el caso de San Juan, un 95-96% para sueldos y el resto para otro tipo de gestión. Es decir, estamos prácticamente en una situación demasiado incómoda, porque además uno consulta un poquito más y del 80% de los egresados, solo el 20% se lleva el título, el resto sigue tramitando el título, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, a ver, el debate universitario es muy profundo y hay que empezar a darlo. O sea, lo bueno de la impronta que Milei le ha dado a la gestión de su gobierno es que esta especie, digamos, de outsider que ha venido a romper toda la estructura de la política ha empezado a patear todos los hormigueros y las hormigas andan saliendo por todos lados, Carlos, y es evidente que un presidente como Milei y su gestión están planteando cosas que vienen a desafiar el statu quo, que creo que en el fondo son las cosas que están siendo acompañadas en definitiva por la sociedad argentina. Es decir, todos consideramos que es necesario introducir y establecer reformas en muchos ámbitos del Estado y sobre todo en lo que tiene que ver también con aquellas funciones y servicios públicos que tanto nos cuestan a los argentinos y que tan pocos resultados nos están dando, porque, a ver, si uno se pone a ver y a puntualizar, digamos, sector por sector de los servicios públicos esenciales que da el Estado, creo que existe la percepción de que en todo lo que está involucrado el Estado todo funciona mal, y como usted dice, el Estado se ha convertido con el tiempo en una simple justificación para apalancar estructuras burocráticas que se llevan recursos públicos en sueldos y se despreocupan en definitiva de la finalidad y del servicio que deben brindar. Y como usted bien dice, en lo que tiene que ver con el tema de las universidades, hay cosas que son muy conocidas por todos los que hemos pasado por un ámbito universitario y todos los que conocemos de una u otra forma cómo se maneja en definitiva la universidad. Entendemos y creemos fundamentalmente que se necesitan una serie de reformas estructurales que son las que la sociedad está, digamos, apoyando detrás del discurso de Milei. Pero quisiera puntualizar que el gobierno también debe garantizar la legalidad y la transparencia de estas intervenciones, porque es muy importante también para un sistema democrático saludable fortalecer la institucionalidad. Y creo que en ese sentido, las universidades han sido muy inteligentes en plantear estas objeciones de la auditoría por medio de la SIGEN, siendo que el órgano competente o la estructura constitucional competente para poder auditarla es la Auditoría General de la Nación. Así que me parece que es un debate que tiene muchas aristas y que es importante que podamos contribuir con conceptos claros y objetivos al respecto de esto, Carlos. Claro, porque cuando hablamos de auditar, esto tiene como principal misión prevenir la corrupción, contribuir a la transparencia y a la rendición de cuentas públicas, ¿no es cierto? Los organismos de control son instituciones públicas encargadas de fiscalizar y monitorear los fondos públicos y el gasto público, el cumplimiento de las leyes e informar de los resultados de la auditoría a los funcionarios correspondientes, porque esto viene a cuento de que el actual sistema de control, Martín, comenzó a desarrollarse en 1992 con la sanción de la ley 24.156 de Administración Financiera y Sistema de Control del Sector Público Nacional. Entonces surgieron la Sindicatura General de la Nación, SIGEN, y las unidades de auditoría interna, que les decía recién también, encargados de control interno y a la Auditoría General de la Nación. Esto está destinado siempre, lo sabemos, se lo decimos a la gente, al control externo de la gestión del Estado. ¿Por qué? Porque estos organismos reemplazaron a la Contaduría General, el Tribunal de Cuentas de la Nación y la Sindicatura General de Empresas Públicas. Leo esto y explico esto, porque mucha gente cree que es solamente por controlar. No, tiene un sentido de cómo se asignan los recursos, sobre todo sabiendo que esto es un gran subsidio que arma el gobierno nacional, ahora representado por Milei, para encontrar siempre los mejores resultados en términos de la gestión también de las universidades nacionales, ¿no? Sí, por supuesto. A ver,
es importante comprender que los controles son indispensables y fundamentales para el fortalecimiento del sistema democrático y para el funcionamiento mismo. Lo que sucede es que por ahí, lamentablemente, desde la gestión estatal hay cosas que se han venido naturalizando y que van en contra del espíritu y van en contra de la filosofía de un sistema democrático y republicano. Lamentablemente tenemos sociedades del Estado y demás empresas del Estado que reciben históricamente subsidios, fondos millonarios que son difíciles de controlar, empresas totalmente deficitarias porque se despreocupan de criterios económicos y se preocupan más por criterios políticos, de en definitiva ser como una especie de bolsa de trabajo donde la política termina colocando muchísimos militantes. Después tenemos las entidades autárquicas que son creadas, algunas de ellas por ley, las universidades son creadas por ley y en ese sentido esta distinción no es menor. Sé que es un poco aburrido la técnica jurídica, pero no es lo mismo una entidad autárquica creada por una ley del Congreso, que hay entidades autárquicas creadas también por decretos del Poder Ejecutivo, pero al ser una universidad, una entidad autárquica creada por una ley del Congreso, corresponde que el organismo de contralor, por decirlo de alguna manera, sea precisamente un organismo vinculado con el ente que lo creó, que es en definitiva el Congreso de la Nación. Hay muchas cosas que son importantes tener en cuenta para educar adecuadamente al soberano, sí, al pueblo, pero detrás de todo esto también uno advierte la debilidad de los sistemas democráticos de las sociedades para lograr que la clase política pueda rendir cuentas, porque vemos en definitiva que detrás de esta autarquía que tiene sus finalidades que son muy importantes, bueno, empezamos a ver que se esconde detrás de la autarquía, detrás de las sociedades del Estado, detrás de las empresas del Estado, se esconden en definitiva intereses que nada tienen que ver con las finalidades con las que fueron creados estas empresas, estos organismos y estas entidades autárquicas, y nos encontramos con que la sociedad ha tenido que venir tolerando durante muchos años una especie de privilegios de trabajadores, funcionarios, docentes, administrativos, que trabajan en estas empresas y en las universidades públicas, y creo que en ese sentido el gobierno de Milei viene poniendo esto, digamos, arriba de la mesa para que verdaderamente hoy pueda ser discutido, y me parece que eso es lo saludable de lo que está emprendiendo el gobierno, que por lo menos nos está haciendo pensar y hablar sobre estas cosas que llevábamos mucho tiempo aceptando sin ningún tipo de debates, porque no le interesaban a las clases políticas promover estos debates. Así que creo que una visión equilibrada del asunto vendría a ser de que tenemos que empezar a debatir en definitiva la transferencia de los recursos públicos hacia estos organismos y entidades autárquicas y bueno, empezar a debatir otras formas de controles que sean más respetuosas de los controles populares y no tanto gubernamentales o de la clase política, Carlos. Claro, y bueno, estaba pensando, siempre teniendo en cuenta la necesidad de controlar, ¿no? Acá, en la era Escobar / Avelín, hubo un proyecto de dique El Tambolar, que todavía está trancado porque se mezcló con muchas cosas, se mezclaron con muchas cosas. También el famoso tema del túnel por Agua Negra, un montón de inversiones que nadie quiere que la controlen, Martín. Entonces, ya existe la red federal de control creada en el 2004, que nadie le da pelota seguramente, para acercar e incrementar los controles sobre la ejecución de planes y proyectos del gobierno nacional en el territorio argentino. A ver, cuando usted toma un crédito del BID, no se lo dan, es decir, tiene que pasar por la nación y después a la provincia, pero la nación también tiene que bregar para que los dineros se utilicen correctamente. Usted sabe que en el tema del túnel por Agua Negra se hicieron 150 millones de reuniones binacionales con un gasto extraordinario y nadie sabe nada, Martín.
Entonces hay que pisar un poquito las cosas y acordarse de todo, porque si no, en forma aislada, nos vamos dando cuenta que nos quedamos en un tema, dejamos otro, y cuando queremos acordar hay un montón de dinero que nunca se han controlado, Martín. Es que como usted dice, Carlos, y eso es esa es la fortaleza que tiene el gobierno al plantear esto y obtener un gran respaldo popular que no le interesa mucho tener en cuenta esto que yo le venía diciendo de la legalidad de quien efectúa esos controles, porque, a ver, está en crisis el sistema institucional y democrático argentino. Acá hemos tenido un montón de organismos de contralor por todos lados, gente cobrando sueldos importantes, viviendo del erario público y que no han cumplido jamás con su función de auditar ni de controlar. Le pongo un ejemplo: durante los gobiernos de Néstor Kirchner, que se llevó adelante lo que tenía que ver con el PROMEVA, programas de mejoramiento barrial, que incluía, por ejemplo, la construcción de determinados SICs, que son centros integradores comunitarios. Hubieron miles de municipios a lo largo y ancho del país, entre ellos acá en San Juan, el municipio de Chimba. Le doy otro dato para que usted vea que, digamos, se le autorizaron la construcción de determinados SIC. En el departamento de Chimbas habían 3 autorizados, solamente se ha construido 1 y no se pudieron construir el resto porque el desembolso de los fondos para el siguiente centro integrador comunitario dependía de la rendición de cuentas del primero, y esa rendición de cuentas nunca se efectuó, Carlos. O sea, ¿qué le quiero significar con esto? Hemos generado un sistema institucional, una maraña, donde llenamos de organismos públicos las instituciones de nuestro país, donde volcamos una inmensa cantidad de recursos y donde nadie cumple las funciones que tiene que cumplir, y eso es verdaderamente, digamos, la fortaleza que tiene el gobierno en la discusión de este tema del control de las universidades, Carlos. Claro, porque, como te decía, la Red Federal de Control, que se creó en 2004, esto para acercar e incrementar los controles sobre la ejecución de planes y proyectos del gobierno nacional en el territorio argentino. Los organismos de control provinciales y municipales, de acuerdo con esta norma, los organismos que integran el secretariado permanente de tribunales de cuentas, órganos y organismos públicos de control externo de la República Argentina, se fueron incorporando a la red y prestan sus servicios de auditoría en común trabajo con la Sindicatura General de la Nación. De acá, nadie usa todo este mecanismo, doctor, porque a nadie le importa que se controle. Por eso te hablaba del tema del túnel por Agua Negra, en la que se hicieron 150 millones de reuniones. Yo ya la voy a ordenar para poderla difundir, porque me parece este es un buen momento para encontrarnos con muchos dineros públicos que se han dilapidado prácticamente. Y sin ir más lejos, acá tenemos un túnel por sonda que está mezclado con problemas así como Tambolar. Tambolar, mi ley no le va a entregar una sola moneda ampliatoria para hacer un montón de cosas que se deben, que no se han cumplido, que no se han liquidado, que no se han controlado, que no se han informado. Entonces, este es el concepto que quería tratarlo con usted, porque bueno, vamos a seguir analizando esto, porque tiene que ver nada más y nada menos con los dineros públicos. Usted marcó muchas veces lo de Chimba, hemos tenido a Roar, que es concejal, hablando de cómo se dilapidan dinero en el municipio de Chimba. Creo que esto es lo central, si queremos hacer las cosas bien. Nada, si las queremos hacer como vienen, estamos en el horno, ¿no? Por supuesto, Carlos, y precisamente ahora se entiende y ahora podemos debatir más profundamente sobre las afirmaciones categóricas del gobierno de Milei, que son rechazadas por todas las fuerzas políticas, cuando Milei dice que en la obra pública hay corrupción. Se está refiriendo a todo esto. Nadie ha, en definitiva, rendido cuentas de miles de millones de dólares que se han volcado a la obra pública en nuestro país. Nadie sabe dónde están, las obras nunca se terminaron, nadie sabe el por qué, nadie devolvió un peso, y aparte de todo eso, el escándalo más grande es que tenemos organismos del Estado que financiamos con nuestros impuestos, que vienen ocupando cargos y cobrando suculentos sueldos, que no han cumplido con su función ni con su tarea. Entonces, en realidad, Carlos, eso es lo que termina impactando
a nivel internacional, para que la gente comprenda, cuando los organismos internacionales empiezan a establecer los estándares de corrupción de los estados y la fiabilidad o confiabilidad de los países para recibir inversiones, se tienen en cuenta todas estas cosas, Carlos, y por eso es importante comprenderlas y analizarlas para entender dónde está la raíz de los problemas de nuestro país y dónde están los inconvenientes profundos que tiene que resolver nuestro país para, en definitiva, generar la confianza necesaria para atraer inversiones y ser un país normal, como son todos los países desarrollados del mundo, que tienen muy en claro que todas estas cosas no pueden suceder o pasar. Acá, Carlos, ha sido un carnaval de fondos públicos que se dilapidan para todos lados y nadie controla absolutamente nada. Sin ir más lejos, se está difundiendo hoy, usted a lo mejor le ha llegado a través de distintos grupos de WhatsApp, cosas que ya he corroborado que es cierto, facturas millonarias del gobierno de la provincia de San Juan, nuevamente destinada a los stands de la Fiesta del Sol, es decir, la misma operatoria que hacía el gobierno pasado, es decir, en una coyuntura de una crisis terrible donde muchos sanjuaninos están esperando que se les resuelvan muchos problemas, volvemos a tener un estado despilfarrador de los fondos públicos y, en definitiva, estas son las cosas que nos permiten poder hablar de todos estos temas, y me parece que esa es la fortaleza del gobierno de Milei, aun cuando no debemos perder de vista que las cosas se tienen que hacer conforme lo que prevén las leyes vigentes, Carlos. Independientemente, sí, en lo personal, digo, independientemente de lo que haga Milei, los datos que hemos dado, doctor, porque tiene que ver con la cosa pública, cuando hablamos de esta memoria que hay que hacer en el universo de las instituciones, porque esto permite justamente además prevenir la corrupción, a que el Estado rinda cuentas, informar sobre el gasto público, el cumplimiento de las leyes sobre los estados contables financieros, y trabajan a diario para lograr una mayor transparencia a aquellos que quieren que las cosas se hagan bien. Por eso esta memoria que le ponemos en este programa y en esta radio tiene que ver con todo esto, porque no es porque todos hagan silencio, nosotros tenemos que sumarnos. Al contrario, tenemos que tener la voz más clara posible, los antecedentes más inminentes que sí se van a conseguir y que están, como el caso de la legislatura pasada, en la cual se pretendió, estaba Susana Laciar de diputada, ahora es intendente, se tramitó junto a Fernando Moya de Dignidad Ciudadana y otros legisladores, se tramitó un pedido de informe para ver justamente sobre la obra del Tambolar y salió totalmente negativo, pero no estaban los votos, mi querido doctor. Entonces no se podía avanzar, fue archivo. ¿Se entiende esto, no? Se entiende. Y precisamente es importante poner todo esto arriba de la mesa, poner todas estas discusiones. Creo que el gobierno correctamente está marcando la agenda sobre las cosas que están funcionando mal en el país, y creo que el gobierno está asumiendo, digamos, un posible costo político, que yo no sé hasta qué punto va a ser un costo político o va a ser un beneficio, porque todos los argentinos nos hemos cansado del modelo despilfarrador del kirchnerismo y hemos votado a un gobierno que propuso el ajuste, y eso significa también que el ajuste tiene que llegar a la clase política, y ahora que la clase política, que los gobernadores, que los intendentes empiezan a reclamar la reactivación de la obra pública, es el momento adecuado para exigirles que rindan cuentas de qué hicieron con los fondos y los recursos públicos, y si, como en el caso de San Juan, no era responsabilidad del gobernador actual, que se tienen que hacer las investigaciones correspondientes y las denuncias correspondientes, porque son dineros de todos los argentinos y de todos los sanjuaninos. Es decir, no es una lógica tan complicada la que está proponiendo el gobierno. Lo que sucede es que el gobierno se encuentra en soledad impulsando esto y tiene en contra a toda la clase política opositora de todos los colores políticos, y creo que en ese sentido el discurso de la casta de Milei en este punto concreto y particular es bastante en definitiva esclarecedor y favorable para las pretensiones del gobierno y por supuesto los intereses populares que vienen demandando
auditar adecuadamente todas estas cuestiones, Carlos. Muy bien, nuestro columnista Martín Zuleta con nosotros acá en Resumen de Noticias, con este tema que por supuesto lo vamos a seguir adelante como corresponde, ya con mucha más información que la que hemos colectado y la que podemos visualizar en términos de un gasto público no solamente excedentario, sino un gasto público que no se ha controlado bien y que naturalmente tiene algunos, el Tambolar, por ejemplo, tiene algunos nichos ahí por ahí que está bueno que, aunque más no sea como perlitas, hay que darlas para que la sociedad sepa lo que ha pasado y lo que ha pasado y sigue pasando en la provincia de San Juan y el país también. Gracias, Martín. Carlos, un abrazo, buena semana para todos. Muy bien, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, señoras y señores oyentes.